El ambiente se iba caldeando conforme iban siendo conocidas las pretensiones recaudatorias traídas por los flamencos. Pero quienes se mostraban más dolidos no eran los que corrían con la mayor parte de los impuestos, los pecheros, sino aquellos que, habiendo sido pecheros hasta hacía poco, habían pasado a ser hidalgos o a tener las ventajas de estos por haber accedido a un estatus que les permitía prestar servicios de mayor enjundia que los pecheros. Y ello les comportaba una muy importante disminución en sus obligaciones impositivas. Y ellos formaban un alto porcentaje de la población. En esa conflictividad jugaba un importante papel el peso de los impuestos. Y es que en total, en la segunda mitad del siglo XVI, el campesino veía cómo le desaparecían por ese concepto más de la mitad de la cosecha. Parecía que estábamos en 2023. En muchos casos, el único modo de resolver la situación era solicitando un préstamo, con lo cual añadían una carga más a las muchas que ya pesaban sobre él. La nobleza, toda la nobleza de la alta a la baja, y principalmente aquellos que habían accedido a sus privilegios últimamente, como queda dicho, sentían cómo iban a ser sujetos activos del pago de unos impuestos a los que antes eran ajenos. La mayor parte de esos sujetos a impuestos imprevistos hasta la fecha habían pasado a residir en las ciudades, y en las ciudades es justo donde se iniciaría la revuelta. La actuación desdeñosa que presentaba Carlos en estos momentos era comentada así. Se decía que no falta quien piensa que esto lo hacen con estudio los principales porque son afrancesados y pagados secretamente por los franceses para enervar las fuerzas del miserable joven y que no se pueda levantar la cabeza contra los franceses si trata de ello. Y los españoles impacientes que extranjeros tuviesen tanta mano en su tierra se quejaban con demostraciones y sentimiento. También decían que el rey era intratable, esquivo y que daba pocas muestras de querer bien a la gente española, que al fin era extranjero y criado entre extranjeros, enemigos de España. Existía el temor que España pasase de ser nación a ser provincia de un imperio extranjero. Por otra parte, ningún historiador de aquellos miserables tiempos omite el exceso de que llevaban a cabo los flamencos en atesorar riquezas. Al llegar a este punto, abandonan los más parciales de don Carlos y de su corte la entonación adulatoria y rinden a la verdad humilde culto. El 2 de febrero de 1518 las Cortes de Castilla se reunían en la iglesia de San Pablo de Valladolid para juramento de Carlos, y se aprovechan las mismas, como venía siendo costumbre, para pedir los servicios, al tiempo que las Cortes exigían, previo a su concesión, el juramento del rey. Estos servicios no eran sino unos impuestos especiales, que en este caso ascendían a 200 cuentos de maravedís, 200 millones de maravedís, unos 36 millones de euros de hoy. Lo que para una población de 4.200.000 personas era una importante contribución. El 12 de enero de 1519 fallecía el emperador Maximiliano y el 28 de junio Carlos era elegido emperador tras el pago de grandes cantidades de dinero a los 7 príncipes electores alemanes, lo que comportó un nuevo aporte multimillonario por parte de los reinos hispánicos. Aragón supo aplicar su parte para pagar deudas contraídas con anterioridad por la corona, por lo que las ansias de expolio fueron moderadamente truncadas. Pero Castilla volvió a hacer un nuevo esfuerzo, rebañando sus exhaustas arcas. Esta situación motivó graves algaradas y protestas, hasta el punto que el 19 de febrero de 1520 Carlos I escribía a la ciudad de Toledo, centro principal de las revueltas, prohibiéndole que se concierte con otras ciudades. Pero este requerimiento no hace sino avivar las protestas, que tienen punto culminante el día 27 de febrero, cuando se produce un motín. El pueblo se opone a que Padilla
y demás regidores acuden a Galicia, donde son convocados por el rey para rendir cuentas por la actitud rebelde del concejo de Toledo. Los toledanos se apoderan del Alcázar, expulsan al corregidor y constituyen una junta de gobierno. La situación se acelera y se caldea peligrosamente. La corte de Carlos, que se dirige a Santiago, donde ha convocado cortes para reclamar más dinero, se encuentra en Valladolid a primeros de marzo, cuando el día 4 los vallisoletanos tratan de impedir por la fuerza que salga. Consigue salir, pero en Valladolid se produce una muy importante algarada. En las Cortes de Santiago, celebradas a partir del día 1 de abril, los procuradores de León, Valladolid, Murcia, Zamora y Madrid se niegan a comenzar la sesión votando a Carlos I, como desea, el servicio o tributo con que pagar su coronación en Alemania. Ante la resistencia, Carlos I suspende las Cortes de Santiago y decide convocarlas de nuevo en La Coruña, donde finalmente consigue lo que pedía. Este periplo de la corte de Carlos se nos presenta como huida desde que salió de Barcelona. A su espalda dejaba un pueblo soliviantado, dispuesto a coger las armas en cualquier momento. El descontento popular era creciente. Es que la gente veía la codicia de los flamencos, que habían hecho buenos por sus rapiñas a los que formaban la camarilla de Felipe el Hermoso. Veían los destinos y oficios públicos anunciados como en pública subasta y adjudicándose a quien más dinero aportara. Y para rematar la cuestión, no se entendía cómo se podía aceptar que una parte del producto de los impuestos saliera hacia el extranjero cuando la protección del territorio nacional no estaba asegurada por falta de dinero. En una sola expedición, los corsarios berberiscos acababan de hacer prisioneros a 70 hombres en la costa andaluza. ¿Qué hacían los barcos encargados de la protección de la costa? Se hallaban en puerto debido a que carecían del equipo adecuado. Una nueva cuestión no menos insidiosa. ¿Para qué se utilizaba el dinero de la cruzada, obtenido a costa de los pobres y destinado en principio a la lucha contra el infiel? Pero Pedro Mártir, en su carta a Marliano, obispo de Tui, de fecha 29 de noviembre de 1520, manifiesta que ninguno acusa al César, ni niega los grandes gastos que se han originado de la formación de tantas armadas, viajes, etc. Nada de esto ha producido los tumultos. Convienen en que el rey no se ha portado así, mas por lo que hace a los suyos, dicen que no es verdad y que no solamente los han tratado con soberbia, sino soberbísimamente. ¿Qué cosa más soberbia que el tolerar que los españoles fuesen tratados con el mayor rigor por faltas ligerísimas cometidas contra los flamencos? Y que ningún miembro de la justicia se atreviese a echar mano a un flamenco, aunque cometa un atroz delito contra España o contra un español. ¿Cuántas ignominias no he visto yo? Añaden a esto que por sus malas enseñanzas tiene el César en poco estos reinos, y aún más que les han inspirado odio a los españoles para engañarle mejor. Hasta el cielo se levantan voces diciendo que el capro trajo al rey acá para poder destruir esta viña. Ninguno le acusa. ¿Qué podía hacer un joven sin barba, puesto hasta entonces al pupilaje de tales tutores y maestros? ¿Quién ha venido del helado cierzo y del horrendo frío a esta tierra templada que no haya llevado más onzas de oro que Maravedís contó en su vida? Tú sabes cuál ha quedado la real hacienda por su causa. Omito otras cosas capaces de hacer perder la paciencia del mismo Job. Bien, queda claro que el alzamiento estaba asegurado. Huía Carlos de Gante. Afortunadamente, 2 años más tarde, ya no volvería Carlos de Gante. En su lugar llegó otra persona, Carlos I de España. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.